Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 5 de mayo del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Sangre de toros y de machos cabríos. Para que nadie dude que es cruel e injusto el derramamiento de sangre de estos animalitos que señalaba la ley ritual, ceremonial, mosaica o como usted quiera llamarle, debemos recordar que esta ley surge debido a la introducción del pecado en esta tierra. Y que pareciera muy cruel, por supuesto que lo es. Recordemos que la mayor consecuencia del pecado es la muerte y nunca olvidemos que el pecador tenía que pagar por su pecado. La ley exigía la muerte del pecador. El apóstol Pablo escribió que la paga del pecado es muerte, es decir, la segunda muerte, la muerte eterna. Así que todo ese ceremonial donde había muerte y derramamiento de sangre de animalitos es muy cruel e injusto. Sí, así lo es. Así de cruel y perverso también es el pecado y sus consecuencias. Por lo que podemos determinar que la muerte de Cristo Jesús también fue cruel e injusta, pero ese tenía que ser el camino para la redención del ser humano. Debemos tener siempre presente que el sacrificio de esos animalitos que señalaba la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, cada vez que se sacrificaba un animalito, anunciaba que Jesús un día habría de venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Notemos la siguiente lectura bíblica, Hebreos capítulo 10, versos 3 al 10. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, note bien, del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Los animalitos sacrificados eran tan solo un tipo que anunciaba que el antitipo, que es Jesús, un día habría de venir a morir por el pecador en la cruz del Calvario. Por eso la sangre de esos animalitos no era suficiente para la remisión de pecados. Solo anunciaba, note bien, la promesa mesiánica para la remisión de pecados. Solo anunciaba la promesa mesiánica de que Jesús vendría a morir por el pecador en la cruz del Calvario. Pero cada pecador que ofrecía su sacrificio, note bien, debía hacerlo con la fe en el Mesías venidero, con la fe en la promesa de expiación por parte de Jesús. Por lo tanto, una vez que el tipo y el antitipo se encontraban, se alcanzaba el cumplimiento de la ley ceremonial y esa ley dejaba de tener vigencia, y por lo que los tipos ya no eran necesarios porque a partir de ahí ya no habría sacrificios y todos podían tener acceso al trono de la gracia por medio de la sangre de Jesucristo. Esa fue la razón por la cual el velo del templo, cuando Jesús murió, se rasgó en dos de arriba a abajo, y el corderito se escapó del altar del sacrificio en el servicio de la tarde. Las consecuencias del pecado y el pecado mismo, son tan terribles que solo la sangre de Jesús podía expiar al pecador. Los símbolos y sombras del servicio de sacrificios, junto con las profecías, dieron a los israelitas una visión velada, note bien, y borrosa de la misericordia y de la gracia que había de ser traída al mundo mediante la revelación de Cristo. Se desplegó ante Moisés el significado de los símbolos y sombras que señalaban a Cristo. Él vio el fin de lo que había de ser abolido cuando en la muerte de Cristo el símbolo se encontrara
con lo simbolizado. Vio que únicamente mediante Cristo puede el hombre guardar la ley moral. Por la transgresión de esa ley, el hombre introdujo el pecado en el mundo y con el pecado vino la muerte. Cristo llegó a ser la propiciación por los pecados del hombre. Ofreció la perfección de su carácter en lugar de la pecaminosidad del hombre. Tomó sobre sí mismo la maldición de la desobediencia. Los sacrificios y las ofrendas señalaban el sacrificio que iba a realizar. El cordero sacrificado simbolizaba al cordero que había de quitar el pecado del mundo, el cordero de Dios, Jesucristo mismo. Viendo el objetivo de lo que había de ser abolido, viendo a Cristo como revelado en la ley, se iluminó el rostro de Moisés. La administración de la ley, escrita y grabada en piedra, era una administración de muerte. Sin Cristo, el transgresor era dejado bajo la maldición, sin esperanza de perdón. La administración no tenía gloria en sí misma, pero el Salvador prometido, revelado en los símbolos y sombras de la ley ceremonial, hacía que la ley moral fuera gloriosa. El plan de salvación ha vindicado la justicia y la misericordia de Dios, y durante toda la eternidad la rebelión no se levantará otra vez. Note bien, la aflicción nunca más se sentirá en el universo de Dios. Al hombre caído le fue revelado el plan del infinito sacrificio por el cual se lograría la salvación. Nada sino la muerte del amado Hijo de Dios podía expiar el pecado del hombre, y Adán se maravilló por la bondad de Dios al proporcionar tal rescate por el pecador. Por el amor de Dios, una estrella de esperanza iluminó el terrible futuro que se extendía delante del transgresor. Mediante el establecimiento de un sistema simbólico y de sacrificios y ofrendas, la muerte de Cristo había de estar siempre delante de los hombres, del hombre culpable, para que pudiera comprender mejor la naturaleza del pecado, los resultados de la transgresión y el mérito de la ofrenda divina. Si no hubiese habido pecado, el hombre no hubiera conocido nunca la muerte, pero en la víctima inocente sacrificada por su propia mano, contemplaba los frutos del pecado, la muerte del Hijo de Dios en su lugar. Veía el carácter inmutable de la ley que ha transgredido, y confesando su pecado, confía en los méritos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El plan de salvar a los pecadores solo por medio de Cristo era el mismo en los días de Adán, Noé, Abraham y en cada generación sucesiva que vivió antes del advenimiento de Cristo, como lo es en nuestros días. Nada ha cambiado. Cristo Jesús, sigue siendo el único Salvador. Patriarcas, profetas y mártires desde el justo Abel esperaban la venida de un Salvador y mostraban su fe en él mediante sacrificios y ofrendas. El sacrificio de animales era una sombra de la ofrenda sin pecado del amado Hijo de Dios e indicaba su muerte en la cruz, pero en la crucifixión el símbolo se encontró con la realidad y allí cesó el sistema simbólico. Allí se cumplió, allí alcanzó cumplimiento. Queridos amigos y hermanos, si bien el sacrificio de animales fue bastante cruel e injusto, no se puede comparar con la crueldad y la injusticia que experimentara nuestro Salvador por causa de cada uno de nosotros los pecadores. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.